Bienvenido a un nuevo video, soy Jan Ochoa y soy tester de videojuegos independientes. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un juego indie, así que en este video te voy a dar 5 puntos a tomar en cuenta al momento de realizarlo. Vamos a comenzar. Vale, en el video del día de hoy vamos a ver 5 formas para empezar a hacer un juego indie. En primer lugar tenemos una duda que muchas personas tienen y a lo mejor también tú la puedes tener, que sería, ¿debo estudiar algún curso para desarrollar algún juego indie? Principalmente el trabajo propio es de mayor importancia. Es muy importante invertir mucho tiempo con las herramientas y software que vayas a utilizar en tu proyecto personal. Ver preferentemente largos tutoriales, buscar información en foros, preguntar dudas a personas que conozcan un poco más del tema e inclusive inspirarte en otros. En el segundo punto te voy a hablar sobre los mejores lenguajes de programación para tu propio juego. Si el objetivo es solo desarrollar aplicaciones móviles, lo que se debería de empezar a aprender sería Objective-C para iOS o Java para Android. Para un proyecto de mayor nivel tendrías que conocer un poco de C# y JavaScript para trabajar en Unity. En el caso de usar GameMaker, usarías GML o GML, que es muy parecido a C++. Por lo tanto, C++ y Java son los que yo te recomiendo. Realmente encontrarás varios tutoriales de ello y si quieres ver algún tutorial mío, lo puedes encontrar en mi canal llamado Crea Ahora, ¿ok? Que lo encuentras en la lista de canales que están en este mismo canal. Ahí yo subo tutoriales de programación por si quieres darte un paso por allá. Aquí no son tutoriales, aquí son como más cosas teóricas y reviews de videojuegos independientes como los que tú quieres desarrollar. En el punto número 3 tenemos otra duda que a muchas personas les surge, que sería, ¿hago mi videojuego para PC o para dispositivos móviles? Lo más recomendable es crear el primer lanzamiento de tu videojuego para PC. Una vez que ya obtengas feedback, retroalimentación de aquellos que lo hayan jugado, puedes plantearte el desarrollo de una versión apta para dispositivos móviles, teniendo en cuenta que la manera de obtener ingresos cambia en su mayoría realmente de una manera impactante. En el punto número 4 tendríamos ¿cuál engine es el mejor? Es cierto que existen una diversa cantidad de motores gráficos para el desarrollo de nuestro videojuego, pero en este momento te voy a mencionar 3 motores gráficos que en mi experiencia personal han sido de mi agrado y realmente los puedo recomendar. Estos 3 motores serían Godot, GameMaker y Unity. Cada uno cuenta con su respectivo nivel de dificultad a la hora de utilizarlo por primera vez, pero yo te lo recomendé en base a mi experiencia de la más sencilla a la más complicada. Esto puede ser distinto para cada persona. Y por último tenemos el punto número 5, cómo resaltar ante la competencia. Un factor que desde mi punto de vista es muy importante es el nombre de nuestro videojuego. Por lo que siempre que voy a nombrar algo, intento darle un propósito al nombre y no simplemente nombrarlo y ya. Por lo tanto, podemos empezar por resaltar el nombre de nuestro videojuego. Y no tiene que ser muy largo, lo ideal es que sea de 1 a 3 palabras. Porque a veces menos es más. Ahora, si tú vives en México y tu videojuego va de soldados, no le vas a poner Call of Duty México. Vas a buscar algo que te haga resaltar entre los demás, pero que realmente sea original. El colgarse de otros nunca es bueno porque esperarán que tengas el mismo resultado que ellos. Repasemos la definición de un juego indie. Un juego indie se define por el resultado del juego original, novedoso y menos comercial. Por lo que no es necesario centrarse en el comercio del videojuego antes de crear el videojuego como tal. Realmente espero que estos 5 puntos te hayan ayudado para la creación de tu videojuego independiente. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si tienes alguna duda la puedes dejar en la parte de los comentarios. Espero que el video te haya ayudado y si es así puedes dejar un comentario o compartirlo. Nos vemos en otro video. Adiós.